Bueno, ya. Ahora sí, muchachos, formalmente, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Tenemos que hacer el día de hoy ya una clase algo extensa, interesante, sobre el gobierno de Alberto Fujimori, ya, que es uno de los personajes más controvertidos de la historia del Perú del siglo XX. Yo le decía hace algunas semanas que hay tres presidentes importantes, pasionales en la historia del siglo XX del Perú: Leguía, Velasco y Fujimori. ¿Ya? La gente que los quiere, los adora, y la gente que los odia, los aborrece con todo su corazón. ¿Ya? Así que son personajes interesantes en la historia del Perú, con medidas positivas y medidas negativas, y hay que ver precisamente qué cosa podemos conocer el día de hoy un poco más a detalle sobre ellos. Lo primero que hay que tomar en consideración es cómo llega Fujimori al gobierno. Fujimori es un outsider, ¿ya? Es el término correcto para hablar precisamente de él, y que a algún momento fue pregunta de examen de admisión. ¿A qué nos referimos? 5 meses antes de la elección de 1990, nadie terminaba teniendo como posible vencedor a Fujimori. ¿Sabes a quién se parece? A el presidente Castillo actual. Nadie lo conocía, más que solo por algunas cosas muy pequeñas, y nadie lo daba precisamente como un posible vencedor, pero ganó, ¿ya? ¿Qué pasa con Fujimori? Bueno, el que debió ganar las elecciones del año 90 era Mario Vargas Llosa, pero Mario Vargas Llosa termina cometiendo dos errores gigantes, ¿ya? O tres. Uno, su candidatura muy larga. Él es candidato a la presidencia de la República desde que se opuso al intento de estatización de la banca por parte de Alan García. Entonces, durante 3 años fue candidato, y el problema terminó siendo eso. Durante 3 años él terminó teniendo mucho tiempo para terminar explicando qué cosa es lo que iba a hacer cuando llegue el gobierno. Y lo explicaba, pero el problema es que terminó también pecando de exceso, ¿ya? De exceso de, ¿cuál podría ser la palabra? De transparencia, ¿ya? O sea, terminó diciendo todo lo que iba a terminar pasando en su gobierno, y eso terminó generando tremendo pánico. Y ese es el segundo problema para que no pueda ganar: el pánico al famoso shock. Mario Vargas Llosa planteaba, ya, que de acuerdo a los lineamientos internacionales actuales de ese momento del Fondo Monetario y el Banco Mundial, lo mejor era establecer un gobierno de carácter neoliberal. Y un gobierno neoliberal implicaba una menor cantidad de presencia del Estado en el control de la economía, ¿ya? Entonces, Mario Vargas Llosa decía eso: cuando yo llegue al gobierno, lo que vamos a hacer es privatizar las empresas del Estado que terminan siendo ineficientes. La gente aplaudía esa decisión, pero también decía: y vamos a terminar convocando empresas internacionales que inviertan en el Perú. La gente aplaudía, y ellos van a tener más tecnología. La gente aplaudía, pero al haber más tecnología van a haber menos puestos de trabajo. Por lo tanto, la gente decía: no, se va a quedar sin chamba. Y como ya no voy a dar subsidios a los alimentos, los precios van a terminar subiendo. Y la gente decía: pero eso me va a afectar. Y la gente le comenzó a agarrar pánico al famoso shock económico. La tercera causa de por qué termina perdiendo Vargas Llosa es porque el movimiento que él había creado, su movimiento político llamado Libertad, hizo una alianza electoral con Acción Popular y con el Partido Popular Cristiano. Partidos que por la población consideraba como partidos tradicionales, que habían tenido la oportunidad de gobernar y que no habían terminado generando cambios para el país. Y eso terminó debilitando precisamente la imagen, ya la imagen de Vargas Llosa para la selección del año 90. A eso tienes que sumarle otra cosa. Como Vargas Llosa se había opuesto a la estatización de la banca de García y criticaba la intervención permanente del Estado en la economía, tan crítica que además teníamos, Alan García se va a encargar de utilizar también recursos del Estado para criticar ya el shock de Vargas Llosa y debilitar su imagen. Alan García y el APRA terminaban planteando a quién puedo terminar apoyando para que le gane a Mario Vargas Llosa, que me ha terminado fregando. El APRA tenía su candidato, que era, eh, a ver, ¿quién era este pata? Se me va la memoria, creo que era Luis Alba Castro. Y lo que va a terminar pasando es que el candidato del APRA llegó a tener un 20% de los votos, pero es porque el APRA tenía 20% de la población electoral a su favor, por eso que lograba alcanzar esa cantidad de respaldo electoral. Pero sabía muy bien el APRA de que por las medidas que había tomado y por su gobierno tan poco eficiente, ya la gente, él no iba a poder ganar la elección. Entonces habría que apoyar a otro, habría que apoyar a otro. El otro candidato posible era Ezequiel Ataucusi Gamonal, del FREPAP, ¿ya? De los israelitas, de la barba larga, ¿ya? Y el APRA dijo: puede ser Ataucusi porque estamos en una situación de crisis económica y social por el tema de Sendero. Así que si la población peruana es tan religiosa, la gente va a terminar respaldando la candidatura de Ezequiel Ataucusi.
pero si bien el APRA no se equivocaba en ello, sí se equivocaba en algo. La población peruana es religiosa, pero la población peruana era muy católica. Los grupos evangélicos, si bien estaban en crecimiento, no eran muy grandes, ya no eran muy grandes. Entonces, terminar respaldando a una secta, a un grupo religioso sectario, ya sectario, muy particular como este, y que la población lo apoye, por temas precisamente de espiritualidad o mesianismo, no era la mejor medida. Fujimori, por el contrario, terminaba siendo un pata poco conocido. Y eso terminó siendo su punto importante. Él no estaba, entre comillas, infectado de la política tradicional. ¿Ya? Entonces, eso le terminó dando una primera ventaja. ¿Ya? La segunda ventaja es el respaldo electoral que le va a terminar dando el APRA y además de eso, los grupos evangélicos. Los grupos evangélicos hicieron campaña por Fujimori, tocaban puerta por puerta, intentaban hablar de la Biblia y de pasadita le terminaban dando un volante a Fujimori, que terminó siendo parte de su campaña de boca en boca para ir ganando votos. Además, Fujimori, ¿quién era? Fujimori no era un nuevo en política, había terminado teniendo participación política, pero no al nivel del presidente de la República. Él había sido rector de la Universidad Agraria de La Molina, había sido director de la Asamblea Nacional de Rectores, algo así como el director de los directores de las universidades, y tenía un programa de televisión sobre agricultura, porque era ingeniero agrónomo del Canal 7, que salía a las 4 de la mañana, competía con Canto Andino y no lo tenía nadie, pero tenía un programa. Yo te digo que era un pata poco conocido, ya poco conocido. Ahora, Fujimori en su propuesta de gobierno terminaba diciendo solamente una cosa, no shock. O sea, el shock económico que Vargas Llosa dice que va a hacer, no lo voy a hacer porque es perjudicial. Y lo respaldan precisamente con eso la gente porque ya le iba agarrando pánico. ¿Qué pasó? Ya, ¿qué pasó? Fujimori, como dice acá, no solamente va a terminar teniendo ya el apoyo del APRA, sino también de los grupos evangélicos y la izquierda. O sea, de la izquierda, los grupos socialistas no consideraban el shock de Vargas Llosa de manera adecuada. Consideraran de que era una medida neoliberal del Fondo Monetario, del imperialismo, y por lo tanto Fujimori, eso iba a afectar al pueblo. Fujimori parecía más como un defensor de los intereses de la población. Fujimori llega inesperadamente a la segunda vuelta. Mario Vargas Llosa seguía por delante en la intención de votos, pero el tema especial terminó siendo el debate electoral. En el debate electoral en segunda vuelta, Fujimori termina dando tres golpes importantes en el debate. Uno, no llamaba a Mario Vargas Llosa, como todos lo llamamos, Mario Vargas Llosa no lo llamaba así, le llamaba el señor Mario Vargas. ¿Ya? Mario Vargas. Mario Vargas, un pata más, un pata más. Y a Vargas Llosa eso lo golpeó en el ego, ¿ya? Y lo veías desencajado cada vez que le decían eso. El segundo caso es que Fujimori decía de que el shock iba a ser muy perjudicial para la población y él no iba a permitir eso. Y lo tercero es que Fujimori terminó sacando en su última intervención una portada del diario Ojo que iba a salir al día siguiente, donde se decía que Mario Vargas Llosa había terminado aplastando a Fujimori en el debate. Y lo que se había visto muy notoriamente es que Fujimori, muy bien preparado para el debate, había terminado venciendo. Entonces Fujimori decía, esto va a pasar porque él tiene el control o el respaldo de los medios de comunicación de gran poder económico. Y al día siguiente sucedió eso. El diario Ojo terminó publicando esa portada que Fujimori había sacado. Y eso dio a notar de que Vargas Llosa es el representante de los intereses de los ricos. Así que la gente lo castiga y votan por Fujimori, quien ganó la elección. Y que Fujimori fue electo en el mes de abril hasta que asume cargo en el mes de julio. ¿Ya? En ese lapso de 3 meses, Fujimori va a tener un montón de reuniones en los Estados Unidos, ¿ya? Con miembros, con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Club de París y todos los financistas que tenía el Estado peruano. Fujimori, respaldado por Estados Unidos y por Japón, va a terminar logrando convencer de que el Perú sea reinsertado al modelo económico internacional, ¿ya? Y esto va a terminar teniendo algunas repercusiones, Primero, cuando Fujimori acepta ello, recuerda que lo primero que le van a decir es, señor, si quieres que te terminamos remitiendo, usted tiene que terminar haciendo dos cosas. Uno, comprometerse a pagar el 10% de su PBI como parte del pago de la deuda externa, ¿ya? Cosa que Fujimori dijo sí. Y segundo, debes tener una menor presencia del Estado en la economía, porque esto hace de que tu país esté en la situación económica en la que se encuentra. Porque yo dije, ya lo haré. Apenas llega al gobierno, en menos de 20 días después de haber asumido la presidencia, lo primero que hace el gobierno de Fujimori es el famoso Fuji Shock. El shock que Vargas Llosa dijo que iba a hacer,
Al final lo terminó siendo Fujimori. ¿Cuál es la diferencia en que lo hubiese hecho Vargas Llosa y que lo haga Fujimori? La diferencia es grande. Con Vargas Llosa la gente ya sabía que iba a pasar. Con Fujimori no. La gente le terminó creyendo de que esto no iba a terminar sucediendo, pero pasó. Ya pasó. Y la gente terminó quedándose como payaso, ya modo que no sé qué hacer. Ya modo no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo el gobierno, ya el objetivo de estas medidas del choque económico fue reducir la hiperinflación. Recuerda, Alan García se retira en julio del año 90, dejándonos una hiperinflación de 7.650% anual, ¿ya? Y Fujimori la baja en un año a 139%, 7.500% de caída de la inflación. ¿Pero por qué había tanta inflación? Por la política de subsidios, ¿ya? Porque recuerda, el gobierno de Alan García terminaba pagando parte de los costos, ¿ya? De los precios de los productos de primera necesidad para que no suban mucho, ¿ya? Para que no suban mucho. Pero recuerda que en los últimos años ya no, decidió ya no seguir pagándolo para ver que el Fondo Monetario nos va a prestar plata. Por eso los precios de los productos subían y subían como locos. ¿Qué hizo Fujimori? Eliminó los subsidios por completo. Y de un día a otro, los precios de los productos de primera necesidad aumentaron entre 300 y 800%. Voy a ponerte un ejemplo. Se sigue hablando de que el precio del pollo sigue subiendo, y es verdad. Yo que voy regularmente al mercado, el precio del pollo sigue subiendo. Ahorita el promedio está a 10 soles, ya 10 soles kilo, ya 10 soles kilo. Ahora imagínate tú lo siguiente, imagínate que el precio del pollo suba 500%. O sea, que se multiplique por 5. Vas mañana al mercado, 50 soles el kilo de pollo. Que el precio del arroz crezca a 300% nada más. Ya pasa de 3 soles 80 el kilo de arroz faraón a 11 soles 40 el día de mañana. Y así, los precios terminaron elevándose tremendamente. Y yo recuerdo a mi papá y a mi mamá verlos llorar por la noticia, porque no les iba a terminar alcanzando para nada, ya para nada, el sueldo que no iba para nada, con los precios que ahora terminaban subiendo. Porque una pregunta, ¿la gente se sintió decepcionada? Sí, hubo gente que terminó saliendo a protestar a las calles por el engaño de Fujimori, pero la mayoría terminaba pensando en otra cosa. Fujimori está en los primeros 100 días de gracia, o sea, en los 100 días en las que la población le da al gobierno algo así como carta blanca para tomar el timón del gobierno y cámbialo donde tú quieras, compadre. Pero la cuestión es que terminemos mejorando, ¿ya? Y la gente decía, bueno, si bien este shock termina siendo un engaño, nos está golpeando, la pregunta es, ¿podemos estar peor de lo que nos dejó Alan García? La respuesta es medio complicado, ¿ya? Así que por lo tanto, bueno, habrá que ver qué sucede. Bueno, repito, se eliminan los subsidios, el Estado no interviene en los precios de los productos suben, ¿ya? Pero los gastos del Estado terminan bajando. Así que en los próximos meses comienza a establecerse una suerte de equilibrio de precios, para julio del 91, insisto, la hiperinflación había bajado tremendamente y eso terminó siendo interesante. Segundo, se va a terminar estableciendo una nueva moneda, ¿ya? Los millones de intis que no terminaban subiendo de mucho, ya, pues ahora van a terminar licuándose y cada millón de intis pasa a valer un nuevo sol. Esto terminó también afectando mucho el bolsillo de la población, pero era necesario para terminar mostrando ante el mundo una economía más sólida, más sólida. Y eso es lo que se va a terminar planteando acá. Otra cuestión, se termina estableciendo mayor autonomía de las instituciones económicas ya con respecto a las decisiones del gobierno. ¿Qué había pasado con Alan García? Alan García sacaba plata y repartía, subsidiaba, incrementaba los salarios, etcétera. Pero eso es una intervención poco sesuda por parte del gobierno. ¿Qué es lo que va a hacer ahora Fujimori? Fujimori va a terminar estableciendo la independencia del Banco Central de Reserva. ¿Eso qué significa? Eso significa de que el BCR va a terminar teniendo más autonomía en su accionar. Es decir, ellos son los que emiten las monedas. Ellos son los que terminan poniendo dinero para comprar y vender dólares y mantener la economía equilibrada. El gobierno ya no va a meter la mano ahí. El BCR toma sus decisiones de manera autónoma. Se crea la SUNAT para que terminen cobrando los impuestos. La SUNAT con T para cobrar los impuestos dentro del país y la SUNAT con D para el sistema aduanero o el comercio internacional. No te olvides tú. Con estas medidas el Estado tiene una mejor recaudación tributaria. No la que debería tener, pero mejor que antes, sin duda alguna. El Perú va a ser reinsertado al sistema internacional con estas medidas que estaba tomando, ya va a terminar siendo sujeto de crédito, sujeto de inversiones y la situación va a ir mejorando. Estados Unidos y Japón no todavía apuntalaron al Perú porque ellos van a terminar explotando mucho de los nuevos recursos que el Estado peruano va a terminar poniendo a disposición. ¿Por qué? Porque una de las políticas del modelo neoliberal implicaba la privatización de empresas, pero había un problema.
El problema era que no se podían privatizar empresas en el Perú porque la Constitución del 79 no permitía que recursos estratégicos terminen siendo pasados a capital privado, ya sea nacional y mucho menos extranjero. Ahora, ¿qué es lo que va a terminar pasando? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? ¿No quería decir al baño? Ahora, repito, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo a partir de esto? Para que se pueda terminar estableciendo la privatización de empresas, Fujimori tenía que cambiar la constitución. Y eso es algo precisamente en lo que va a ir trabajando. Te explico por qué. Esto de la privatización de empresas que está acá, que va a suceder, te lo explico en un ratito, pero tenemos que ir viendo el otro caso. Para poder entender qué pasa, nos tenemos que ir hasta esta diapositiva. ¿Ya? Mira tú. El gobierno de Fujimori es un gobierno populista y asistencialista. ¿Qué significa? ¿Ya? ¿Qué significa? Bueno, habían muy altos niveles de pobreza en el Perú. ¿Ya? Muy altos niveles de pobreza en el Perú. Esto no era una cuestión de Fujimori, era una cuestión que ya te había comentado. Viene desde la época del gobierno militar. Con la reforma agraria se va a generar un fuerte proceso migratorio porque muchos campesinos no se benefician, con el tema de la violencia senderista peor, y con el tema precisamente de la crisis económica de la universidad peor aún. La situación económica era calamitosa, los niveles de desnutrición muy altos. Entonces, ¿qué se hizo ante ello? Una muestra, por si acaso, de los niveles de desnutrición fue que a inicios del año 91, final, diciembre del 90, febrero del 91, en ese lapso de tiempo, se produce esto, una epidemia de cólera. Cuando hablo de cólera no es que la gente estaba renegando, no. Me refiero al cólera, ya me refiero al cólera de que había un proceso, viral, ya por la cual la gente estaba enfermando, en algunos casos con cuadros muy graves, en algunos casos con muerte, en varias partes del país, sobre todo en Lima y en el norte, en la costa norte del país. El cólera se caracterizaba por un fuerte proceso de deshidratación que se terminaba haciendo evidente por deposiciones o diarreas ya con color blanquecino. ¿Ya? Tenías eso porque estabas con el cólera. Desde ahí se terminó generando algo que yo quiero que ustedes me terminen respondiendo. Son 24 alumnos los que ahorita están en sala. ¿Cuántos de ustedes no toman agua del caño? O sea, cuando toman agua, o sea, ustedes, sus padres la hierven, la dejan enfriar y luego la toman. ¿Ya? A ver, díganme yo. ¿Cuántos de ustedes no toman agua del caño directamente, ya directamente, y la hierven, ya y la hierven y la enfrían antes de tomar? A ver, ¿quién me dice yo? Ya, a ver, son 24 alumnos, solamente uno está respondiendo. Entiendo que todos los demás toman agua del caño, ¿ya? ¿Ya? Dice, su compañero dice, yo no la tomo directamente, su compañero dice, yo, primero hiervo el agua. Perfecto, la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Ya? A ver, ¿quién se atreve? A ver si abres el micro mejor. ¿Por qué terminas tomando agua hervida? A ver, los quiero leer. ¿Ya? Porque tiene mucho cloro. Y la respuesta es, si tiene mucho cloro no hay problema. No, es que ahí hay una complicación con tu argumento. ¿Ya? Me están diciendo, no voy a decir quién, pero me dice, pero es que tiene mucho cloro y tiene muchos gérmenes. Al contrario, si tiene mucho cloro ya mató los gérmenes. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, al calentarla se muere el parásito. Ahí es donde viene el caso, ¿no? ¿Ya? Porque el hervirla mata las bacterias. Es un proceso de pasteurización, si quieres, con eso. Pero tienes que tomar en cuenta algo. Ya tienes que tomar en cuenta algo. El caso especial es que todo eso se terminó convirtiendo en una costumbre a partir del cólera del año 91. Te explico, ya te explico. Entonces la gente tomaba agua del caño. Entonces, cuando viene el cólera y todo el mundo comienza a entrar en diarreas, la pregunta era, ¿y esto de dónde salió? Entonces es como cuando viene el tema de la pandemia del coronavirus, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No sé, por si acaso no salgan. Si sales, sales con doble mascarilla, con careta, con tu máscara de soldador. No salgas 1,5 metros de distancia, ni siquiera vayas a ver a la familia, no toques ninguna superficie, lávate la mano a cada rato, échate alcohol por todos lados. Ante el no saber, mejor es tomar todas las prevenciones posibles. Se hizo toda una campaña publicitaria a través de los medios de prensa para que no termines tomando agua hervida o no termines tomando agua del caño, porque por ahí supuestamente venían las bacterias. Después se descubrió que no, pero la gente ya por miedo, ¿qué es lo que hacía? Terminaba hirviendo permanentemente el agua. Toma en cuenta que tú puedes servir el agua porque tienes cocina a gas. En esa época habían 3 formas de poder cocinar, y ahí el doctor Jesús me podrá dar la razón. Podías cocinar con cocina a gas, podías cocinar con leña,
ya podías terminar cocinando con tu cocina de querosene o tu primus, ya tú le tenías que bombear así para que termine prendiendo la candela, ¿ya? Entonces, no toda la gente terminaba teniendo acceso a eso. El queroseno era caro, el gas más caro todavía. Entonces, lo que hicieron fue otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, tú tenías en tu casa asentamiento humano, no llegaba el agua hasta tu cerro. Entonces, tenías que tener tus tachos, tus bidones de agua, ¿ya? Algunos de ustedes tal vez tienen sus bidones de agua también. Ponías tus bidones de agua y lo que le hacían era terminar echándole lejía o unas pastillitas para que las terminen de cloro, para que las terminen purificando y las puedas terminar consumiendo. Pero era parte de todo ese pánico que se generó con el tema del virus, del virium cholerae o del cólera. Pero no era eso, ¿ya? Profesor, ¿de dónde era? Ah, se terminó identificando que la enfermedad venía con los pescados. Entonces la gente decía, uy, contaminación en el mar. La gente no quería comer pescados porque decían, los pescados vienen con cólera. Y la respuesta no era esa tampoco, ¿ya? La respuesta era que cuando la gente pescaba y se vendía el pescado en el mercado, las mosquitas eran las que terminaban teniendo la enfermedad. Y las mosquitas que vuelan donde hay pescado iban dejando sus larvas, sus huevos, y eso es lo que te comías y te daba el cólera. Entonces ya se terminó identificando eso, se generó un mayor sistema de salubridad, etcétera, 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 pero eso terminó mostrando varias cosas. Lo primero es que estas enfermedades del cólera solamente se terminaban encontrando, ¿sabes en dónde? En los países africanos donde los niveles de desnutrición terminaban siendo altísimos. Y lamentablemente terminaba mostrando en ese momento que el Perú era un país con malos niveles de nutrición y por lo tanto había terminado arrasando por eso con tanta gente. 4.000 muertos en promedio y un montón más de enfermos. Y era un número alto. Segundo, de que los niveles ya de desnutrición eran muy elevados. Tercero, de que el sistema de salubridad del Estado terminaba siendo muy pobre. Y eso pasó en varias etapas de la historia de la República. Pero se terminó afrontando el tema relativamente rápido, ¿ya? Pero aún así terminó llevándose a mucha gente, ¿ya? Lo otro, insisto, Fujimori encuentra eso, y desde que asume el control del gobierno hasta el año 92, Fujimori se encarga de hacer políticas asistencialistas. Fujimori era el único, o uno de los tres, Leguía y Odría también hacían esto, de ser los presidentes que terminaban yendo a los asentamientos humanos, iban a los barrios populares, y no iba con un show mediático. Fujimori aparecía con el carro presidencial, aparecía en el asentamiento humano Los Olvidados de Dios, ¿ya? Cuando bajaba del carro y comenzaba a mirar todo, la gente lo miraba, el presidente, ¿qué saca? ¿Ya? ¿Qué saca? ¿Qué se le ha perdido? No, vengo a preguntarles, ¿qué cosa les falta a ustedes? Pista, luz, agua, desagüe, postes, energía eléctrica, me falta colegio, posta médica. Ya, no se preocupen. 3 semanas después lo tenías todo. ¿Cómo así? ¿Para qué? Ya, lo mismo que habíamos visto con Odría. Era parte de terminar jalando a la población del lado del gobierno y alejarlos de Sendero o de los grupos de izquierda que era una amenaza para ese momento. ¿De dónde sacaba plata el gobierno? Bueno, para eso había instituciones que eran manejadas y cuyos fondos eran manipulados por parte del gobierno. Fujimori restablece el Ministerio de la Presidencia. O sea, el presidente tenía su ministerio y con eso dinero para terminar haciendo obras públicas como estas. ¿Ya? Yo te digo, o sea, un día mi viejo era parte de la APAFA, de la Asociación de Padres de Familia del colegio donde estudiábamos yo y mis otros hermanos mayores, en el colegio del Estado. Mi papá dice que un día estaba pintando antes de que comiencen las clases y pum, toca la puerta, Fujimori, ¿ya? Entonces entró al colegio y dijo, ay, mira, este colegio está medio destruido por acá, ya no se preocupen, financiamiento para reconocer el colegio. Se acabó y sacó plata así, le vino diciendo ya, ¿tienes qué cosa falta? Esto, perfecto. Dio plata para lo inmediato y una semana después estaban todos los materiales de construcción. Mi viejo agradecidísimo, y hasta ahorita es súper humorista, pero todo esto tiene una razón de ser. Todo esto es parte de este tercer punto, el clientelismo. El clientelismo te lo hablé hace algunas semanas cuando hablamos de Odría. El clientelismo termina siendo la manipulación de la necesidad de la población, pero para poder sacar réditos electorales, en castellano. Fujimori no termina poniendo luz, agua, pista, desagüe, colegio gratis. Ya lo termina haciendo porque esta gente que recibe el beneficio tiene que votar por mí o a favor de mis intereses o de mi grupo posteriormente. Y eso va a terminar sucediendo. Fujimori cada vez que inauguraba alguna obra, salía a la prensa y Fujimori decía, todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en bien del pueblo, sonrisa para la población, no te olvides de mí. Y segundo, podría ser más si es que el Congreso no obstruyera tanto las medidas que yo quiero realizar. El Congreso ni siquiera obstruccionista era, pero Fujimori durante 2 años se encargó de terminar diciendo exactamente lo mismo día tras día, generándose una concientización de la población, una opinión pública que el Congreso era negativo y no servía y perjudicaba el país. Conclusión,
Para el 5 de abril de 1992, Fujimori pudo tumbarse al Congreso. Y ya veremos qué va a pasar. Hay un par de instituciones más que hay que tomar en cuenta. El FONCODES. FONCODES significaba Fondo Común de Desarrollo. El FONCODES era la institución de la cual se tenía una caja chica, plata, para poder hacer obras como los colegios, que se hacían ahora en los cerros. Ya muchos de ellos se terminaban cayendo o se terminaban bajando porque también había robo no solamente del gobierno, sino también del maestro de obra, que se robaban los sacos de cemento. La corrupción es generalizada en el país. Y el PRONAA es uno de los casos emblemáticos. El PRONAA era el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. Ante la pobreza, los comedores populares, por ese desempleo, los comedores populares eran una forma de poder resistir ante ello. Así que, por lo tanto, ¿qué es lo que hacía el gobierno? El gobierno compraba alimentos a los productores, a los campesinos, y los terminaba vendiendo baratos a los clubes de madre, a los comedores populares, y de ahí se terminaba haciendo alimentos a bajo precio. Yo he comido en comedor popular en el año 90, 91, 92, y con un sol de la época, tú podías comprarte un menú, y el menú terminaba siendo entrada, segundo, sopa, agua y fruta, ¿ya? Porque todos los alimentos estaban subsidiados. Repito, y con ese sol te comían 3 personas, ¿ya? Comían 3 personas. Eso de que también son duros en tu casa. ¿Duros? No, misios, ya, misios. Precisamente por producto de esto, la única forma de sobrevivir en muchos casos era el comedor popular. Fujimori lo sabía y por eso los alentaba, los respaldaba, porque tenía con eso el apoyo de los sectores populares y ganaba la alegría de la población. Insisto, para el año 92, ¿qué termina pasando? Con un respaldo social mucho mayor, Fujimori va a terminar dando el famoso autogolpe. 5 de abril de 1992, Fujimori termina saliendo a un mensaje a la nación relativamente extenso, ya no como lo de Castillo, que duran 3 minutos, ya extenso, y termina diciendo pues que el tema de Sendero Luminoso es un tema aún complejo, ya, pero que estamos tomando medidas para derrotarlo, que la situación económica del Perú se está mejorando, bla, 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 y con todo eso decía, para poder seguir con esta situación, ya que el Congreso es obstruccionista, entonces se decidió disolver, ya, la famosa frase de Fujimori, disolver el Congreso de la República, ya, y de otras instituciones del Estado. En ese mismo momento, como lo puedes ver por acá, militares estaban tomando el Congreso de la República con tanquetas, y los congresistas que quisieron entrar al día siguiente no se les terminó permitiendo. Eso era una pregunta. ¿La gente aprobó o rechazó la disolución del Congreso? Mucha gente la terminó respaldando. Clases medias que terminaban teniendo más plata y con una posición, digamos, política diferente, decían, no, es una violación al, digamos, a las leyes, a las instituciones del Estado y no se deben respaldar. Pero la mayoría de la población decía, está bien, ese Congreso no me sirve para nada, y que lo cierre. Ya, Fujimori no solamente va a terminar cerrando el Congreso, interviene el sistema judicial, vota un montón de jueces, porque está bien porque los jueces eran corruptos. Y sí, es correcto, los jueces eran corruptos, pero Fujimori saca a los jueces corruptos y pone a sus jueces corruptos. Ese es el problema. Yo le tengo mucho miedo cuando plantean ese tipo de reformas, porque es muy popular, la gente lo va a terminar saludando, es decir, está bien esto. La cuestión es, cuando sacas a quien aquí pones, ¿ya? Si vas a poner a alguien más preparado y autónomo, está bien, pero si vas a sacar a tus enemigos para poner a tus amigotes, eso no está bien, ¿ya? Y eso es lo que se hizo con el gobierno de Fujimori, ¿ya? Fujimori termina estableciendo el llamado gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, es el término, ¿ya? Reconstrucción nacional. Esto era, repito, una toma por parte de Fujimori, con apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Con apoyo de las Fuerzas Armadas, del control de diferentes instituciones del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y otras más, y otras más. ¿Qué más se va a terminar haciendo? ¿Ya? ¿Qué más se va a terminar haciendo? Cuando Fujimori va a terminar haciendo este autogolpe, repito, abril del 92, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, Fujimori va a terminar gobernando sin Congreso durante algunas semanas, pero la Organización de Estados Americanos le va a terminar diciendo, usted no puede tener un gobierno antidemocrático, señor Fujimori. Si lo hace, la OEA va a intervenir militarmente al Perú. Y con esa amenaza que hizo Fujimori, se echó para atrás. Restauró la democracia a través de la convocatoria al llamado Congreso Constituyente Democrático. El Congreso Constituyente tiene por tarea establecer una constitución, ¿ya? Cuando se convocó el Congreso Constituyente, repito, ya que Fujimori venía teniendo un gran respaldo popular, votaron para que los fujimoristas tengan mayoría en ese Congreso. Y ese Congreso hizo la Constitución del año 93, ¿ya? Que tenía 2 características en especial. Uno,
la pena de muerte por traición a la patria. Traición a la patria no era ser senderista. Traición a la patria era terminar vendiendo secretos de Estado, por ejemplo, a otros países. ¿Ya? Segundo, recuerda que la Constitución del 93 terminaba estableciendo el principal cambio en el capítulo económico, que hablaba de la privatización de las empresas del Estado. Y la tercera característica es que esta Constitución permitía una reelección inmediata, ¿ya? Por parte del presidente para que pueda terminar siendo candidato para reelegirse. Recuerda que los presidentes sí pueden reelegirse, pero tienen que esperar por lo menos un periodo. Con Fujimori no, podía ser una reelección inmediata. ¿Ya? Ahora, esa constitución que le hicieron los fujimoristas con mayoría en el CCD van a tener que ser respaldada por parte de la población mediante un referéndum. Mediante un referéndum, mediante una elección. Ahora, ¿cómo Fujimori gana? Fujimori gana 52% a favor de su nueva constitución con 48% en contra. Gana muy ajustadito. Pero, ¿qué cosa lo que le hizo ganar a Fujimori esa elección? Es que entre abril del año 92, ¿ya? Y el mes de julio del año 93 en que es de vigencia esta constitución, en septiembre del año 92 se termina produciendo un hecho especial. Se produce la captura de los principales líderes de Sendero Luminoso el 12 de septiembre. Y unos meses antes, la captura del líder, la recaptura, porque ya había sido capturado y escapado antes en un túnel, del líder del MRTA, Víctor Polay Campos. ¿Ya? ¿Qué cosa lo que hay que tomar en cuenta? La derrota de los principales movimientos subversivos, ya va a terminar siendo su principal victoria Fujimori sin duda. Yo te expliqué esto la vez pasada, y si no, pues lo hago, o si no, lo vuelvo a hacer. Yo te dije que en el año 87, cuando se crea la Policía Nacional del Perú en la época del gobierno de García, nace el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia. Y el GEIN es el que se encarga de terminar siguiendo paso a paso al fujimorismo, ¿ya? Para terminar, o paso a paso, a los líderes sendero, o al sendero luminoso para poder llegar hasta sus líderes. Y en el año 91, espero haberte dicho esta vez pasada, en el año 91 se termina logrando conocer la vivienda en Surco, donde terminaba viviendo Ismael Guzmán y otros líderes de Sendero. Y cuando lo iban a capturar, de manera muy extraña, le dije la vez pasada, llega una carta por debajo de la puerta diciendo de que venían a capturarle y que se vaya. Y así no lo chaparon a Abimael en el año 91. Pero después de un trabajo de inteligencia nuevo, en septiembre del año 92 lo terminan capturando. Mucha gente llega a la conclusión que quien le pasa esa información es el Servicio de Inteligencia del Ejército, ya Abimael Guzmán. ¿Eso por qué? ¿Porque el gobierno era terruco? No, porque el gobierno quería capturar a Abimael, pero recuerda que esto es política, ¿ya? Me conviene capturarlo cuando más útil políticamente me puede ser, ¿ya? La captura, ¿ya? Siempre hay que terminar soltando las cartas en el momento adecuado. Y eso es lo que pasó. Abimael en el año 91 hubiese sido exitoso capturarlo, pero era más exitoso capturarlo antes de la elección para la Constitución del año 93, donde Fujimori iba a terminar siendo el dios todopoderoso que venció a Ismael Guzmán y a Sendero Luminoso, que durante años ha terminado teniendo en vilo al país. Al parecer fue así, al parecer fue así. Eso que la Constitución se impone. Hay que tomar en cuenta algo, ¿ya? Hay que tomar en cuenta algo. Siempre se menciona que Fujimori no tiene nada que ver en la captura de Sendero Luminoso, sino que el trabajo lo hace el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía. Y sí, sin duda ellos son los que se llevan las mayores palmas, pero hay una cuestión que es importante conocer de este proceso. Uno, ya, Fujimori ni sabía que se iban a capturar a Ismael, ya, pero sí hay un par de cosas importantes. En el gobierno de Fujimori, el ejército se comienza a acercar nuevamente a la población. Durante mucho tiempo la población era potencialmente terruca, sobre todo en las provincias, ¿no? Pero ahora se dan cuenta que no puede ser así, porque las rondas campesinas, los ronderos se están enfrentando a Sendero en el campo, en el área rural, y lo están conviviendo. Y los ronderos le decían al gobierno, dame armas y yo los enfrento. Pero el gobierno decía, pero si le doy armas a esta población y al final son terrucos y me atacan a mí, entonces mejor no. ¿Ya? Pero al final dijeron, ya, vamos a confiar, ya, pero les vamos a dar armas obsoletas, retrocargas, o sea, fusibles de la Primera Guerra Mundial, que tenían que meter balas y para disparar, ¿ya? O sea, Sendero tenía mejores armas, por lo que importa, le dieron esas armas y la gente se sintió, digamos, respaldada por parte del gobierno y terminaron debilitando el avance de Sendero Luminoso. El otro punto es que el ejército se acercaba a la población en sus fiestas patronales, ¿ya? Si algunos de ustedes tienen familia en provincia, saben que es una fiesta patronal. En Lima se sigue haciendo, ¿ya? Pero las de provincia son las fiestas patronales, una semana entera esta vaina.
Entonces, venía el ejército con su banda de música y con su camión de chelas, ¿ya? Y con eso estaban contentos, ya, contentos. Si algunos de ustedes, insisto, tienen familia en provincia, cuando se va a hacer algún tipo de fiesta, ponle Puno, Huancayo, etcétera, la gente celebra así. La gente no celebra con una fiestita, una cajita de cerveza, a ver, para dos, una cajita de cerveza, ¿ya? Pobres, pobres, eso no se hace. Ya, es importante, terminan trayendo una camioneta de chelas, ya 20 cajas de cerveza, sí, venía el ejército con su música y con su chela. Y se ponía a tomar con la gente para poder volver a caerles bien, decirles disculpas, que no tenemos, que hayamos matado gente antes, ¿sabes? El miedo que veníamos teniendo, sí, sí, yo te entiendo. Y así, se iban haciendo patas, ¿ya? Esa política de acercamiento a la población fue importante también para evitar a la gente. Aunque también hay que tomar en cuenta dos cosas más. Después de la caída de Madrid se te va a terminar haciendo la llamada eh, se ve el nombre, la ley de arrepentimiento. Y la ley de arrepentimiento que decía, ¿ya? Que si tú habías sido senderista, ya senderista, y te arrepentías frente al Estado y terminabas soltando nombres de quienes habían sido puestos importantes, entonces te iban a terminar o eliminando o reduciendo la pena que te correspondía. Y así precisamente va a terminar también siendo otra estrategia para delimitar al sendero. El otro punto importante va a terminar siendo los jueces sin rostro. Porque, ¿cómo es eso? Aquí está, jueces sin rostro. ¿Qué es eso, los jueces sin rostro, profe? Lo que pasa es que hubo un caso muy sonado. Uno de los líderes del Sendero Luminoso, no me acuerdo su nombre, pero se llama Morote, ¿ya? Hizo algo. El día que a él lo capturaron y lo llevaron a juicio, finales del gobierno de García, le terminaron diciendo, usted, señor, se declara culpable e inocente de los cargos que se le terminan imputando. Y él dijo, bueno, señor juez Francisco Humberto Mendoza Mendoza, ¿ya? Casado con Vivian Álvarez y que tiene dos hijos, ¿ya? Valeria Quiroz y Alessandro Mendoza, bacán, ¿ya? Mira, tu hija también estudia en tal lugar, ¿ya? Ella sale a tal hora a terminar yendo a estudiar y regresa a tal hora, ¿ya? Tu esposa termina haciendo tal, enseña en tal lugar, esta termina haciendo su vida, estas son las movidas que ustedes hacen y me declaro inocente. ¿Ya? Con eso le están amenazando al juez, ya le han hecho reglaje y lo que el juez está pensando es, si lo declaro culpable, matan a mi familia, me matan a mí. Por eso es que los jueces se morían de miedo y preferían dejar libres a los subversivos. Entonces, por eso es que se tomó otra medida. Subversivos que era capturado, sobre todo importantes, eran llevados a ser juzgados por jueces militares encapuchados, sin rostros, sin rostro, para que tú, al no verlos, no puedas terminar precisamente sabiendo quién es y por lo tanto te puede terminar declarando culpable sin contemplación. Y lo hacían. Y ese problema se va a terminar viendo luego, es que esos juicios eran irregulares. Eran irregulares por dos sentidos. Uno es que el senderista, por más asesino que sea, era un civil. Y un civil no puede ser juzgado por un militar. ¿Ya? Entonces esos procesos eran viciados. Lo segundo es que también, ya, toma en cuenta por el temor del Estado, se termina haciendo otra cosa. Cualquiera terminaba siendo potencialmente un terruco. O sea, si a mí me pasaban la voz de que Juan Yucra era terrorista, entonces el gobierno activo lo chapaba y lo metía a la cárcel 20, 30 años. Porque decía, ¿pero por qué? Si yo no he hecho nada. Porque a mí me han dicho que tú lo eres. Entonces, esos procesos, ya, si que eran sumarios y que no terminaban teniendo, digamos, pruebas, testigos y demás, podían ser considerados como manipulaciones. Y eso es precisamente lo que se buscaba eliminar. O lo que se hizo, pero hay que tomar en cuenta el contexto también. Por otro lado, el gobierno terminó teniendo un destacamento militar. O sea, un grupo de militares formales pertenecientes al ejército terminaron siendo organizados por parte del ejército y del gobierno y terminaron estableciendo asesinatos selectivos. Eso va a terminar siendo el destacamento militar Colina o el grupo Colina. Ellos mataron a periodistas y políticos de oposición, ¿ya? Muchos de ellos senderistas y muchos otros no. Y eso incluye precisamente a la gente de los estudiantes de la Universidad de la Cantuta, que algunos dicen que sí eran terroristas y otros no. Ellos entraron al pabellón de la vivienda universitaria en la Cantuta y a través de un soplón terminó diciendo, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este sí, este sí. Y los cargaron, los tiraron en un camión y los terminaron llevando sin guía, les terminaron metiendo un balazo en la cabeza y les prendieron fuego. Y desaparecieron los cuerpos, hasta que después se terminaron encontrando. El otro caso terminó siendo de que muchos estudiantes, repito, dicen que esos padres eran terrucos, incluso el profesor que lo mataron, y otros dicen que no. La cuestión es, eran o no, la cuestión era que ellos habían sido capturados y debían pasar por un proceso judicial. Los terminaron matando de manera
ilegal, ya ilegal. Pero está bien, pero merece morir por terroristas. Que la cuestión es que el Estado se supone que tiene que terminar tratándonos a todos por igual. Y todos tenemos derecho a la defensa. Yo soy inocente hasta que se declare mi culpabilidad y se demuestre. Pero estos asesinatos extrajudiciales no se deben permitir. El primero que debe cumplir la ley, que debe hacer cumplir la ley y por lo tanto cumplirla, es el gobierno. No es el primero que debe violarla. Y es ahí donde hay que tomar mucho en cuenta eso. Otra cuestión es que uno de los casos más sonados, además de la Cantute, es el caso de Barrios Altos. En, en Barrios Altos, en la calle Guanta, cerca de la Plaza Italia, que alguien conoce, había una pollada en un callejón, en un callejón. Y las polladas habían sido utilizadas también por Sendero Luminoso como una forma de poder reunir a sus líderes y tomar decisiones. En esta pollada se da el soplo de que iba a haber gente de Sendero, así que entre el grupo Colina, entre el apoyo de y mata un montón de gente, incluido niños. Incluido niños. Pero es que se equivocaron de pollada, la pollada en el segundo piso y mandaron en el primer piso. ¿Ya? Y todo fue un escándalo. Hasta que intentó el grupo Colina asesinar a un periodista que es muy conocido, que se llama César Gildebrand. Dos miembros del grupo Colina, dos mujeres, Mariela Barreto y Leonor La Rosa, denuncian el caso. Filtran esa información a un programa de Canal 2, un programa Contrapunto, y se da a conocer las atrocidades del grupo Colina. A estas mujeres al final las mataron, ya las mataron. Pero ellos denunciaron de que no querían matar a Gildebrand porque no les parecía correcto. O sea, ellos no tenían ningún tipo de filiación con el terrorismo, solamente porque era crítico al gobierno, lo querían matar. Con esto se desarticula el Grupo Colina. El Grupo Colina es enviado a prisión, pasan a un proceso judicial militar, porque ellos eran militares, se les termina condenando, o sea, 20, 30 años por violación de derechos y asesinatos y demás, pero Fujimori los amnistía. Disculpa, Fujimori los, no es la palabra amnistía, Fujimori los indulta, ya indulta. ¿Cuál es la diferencia entre amnistía e indulto, muchachos? En la amnistía, ya en la amnistía, el gobierno va a terminar desapareciendo cualquier tipo de proceso legal que se haya terminado realizando ya con respecto a un tema. ¿Por qué? Porque el gobierno se olvida, pues acá no pasó nada. En el indulto, una persona que es declarada culpable, ya culpable, va a terminar dándosele su libertad, porque el gobierno te da el perdón presidencial. Ellos van a terminar siendo indultados. O sea, Fujimori, para poder indultarlos, tiene que empaparse, ya tiene que terminar sabiendo de qué han hecho estos patas. Y por eso se le termina acusando a Fujimori de que como este grupo de militares, ya terminaba siendo parte del ejército, y Fujimori es el comandante general del ejército, Fujimori sabía todo lo que estaba pasando. ¿Ya? Entonces Fujimori no solamente sabía, sino que hasta había mandado al grupo Colina a matar gente seguramente, es lo que dice el proceso penal en su contra, y que además de eso Fujimori por eso los indulta, porque si no sabía, supo después lo que terminaban haciendo y aún así los terminó perdonando. Bueno, tomen en cuenta que hubieron todo ese tipo de acciones con respecto al enfrentamiento contra subversivo. Vayamos a la Constitución. La Constitución del año 93, insisto, establece un marco económico de libre mercado, modelo neoliberal, menos intervención del Estado en la economía y más actividad privada, ¿ya? Lo que implicaba la privatización de empresas, ¿ya? Ese es el punto que hace un rato les dije. Esta Constitución del 93 va a terminar permitiendo la privatización de las empresas públicas y por lo tanto la idea de una inversión extranjera directa muy fuerte, ¿ya? Muy fuerte. La primera empresa pública que se va a terminar vendiendo es la Compañía Peruana de Teléfonos, ¿ya? Que la compra Movistar de España, ¿ya? O Telefónica, como se llamaba en ese tiempo. La compra telefónica, y pagó creo que 2.000 millones de dólares. Cuando se hizo la venta, 2.000 millones para un país que recién estaba saliendo de la situación de pobreza extrema en la que estaba, terminó siendo un dineral, ya un dineral. En la prensa se terminó diciendo, se recuperó el oro que los españoles le robaron a Atahualpa, y así se comenzó a hablar en la prensa, ¿no? Pero fue una venta rara, porque si, yo recuerdo si fueron 1.000 o 2.000, pero un montón de plata para la época. Ponle que sean 1.000 millones de dólares. Los activos de la compañía peruana de teléfonos, llámese, sus propiedades, sus edificios, sus postes, sus cableados, costaban 700 millones y se ha vendido por 1.000, o sea que solamente se ha ganado 300 millones, ¿ya? Y tomen en consideración que Telefónica recupera esa plata, pero en 3 años, y de ahí adelante van a hacer ganancias. Y aún así deben un montón de plata por impuestos. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Ya que lo que tomar en cuenta, se van a terminar haciendo un montón de privatizaciones,
Y no solamente es esta, empresas mineras, los ferrocarriles, etcétera. Ya todo se va a ir privatizando. Con eso el gobierno decía, las empresas ya no son mías, ¿ya? Yo gano plata al venderlas y gano plata por los impuestos que van a pagar. Pero hay un problema. Las empresas no, los extranjeros no querían invertir en el Perú. ¿Y sabe por qué no querían invertir en el Perú? Porque el Perú venía teniendo ya un problema, la estabilidad laboral. ¿Cómo era eso? ¿Ya? ¿Cómo era eso? Si tú estabas en una empresa y estabas trabajando en los 5 años anteriores, automáticamente te convertías en trabajador permanente y no te podían votar por ningún motivo. Y más porque los sindicatos eran muy fuertes. Entonces, eso es lo que va a terminar pasando. Fujimori va a terminar dando una ley llamada como ley de flexibilidad laboral. Insisto, un empresario extranjero decía, escucha, pero tú tienes mucho el negocio donde se puede hacer algo, ¿ya? O sea, tienes empresas donde yo podría invertir, pero no lo quiero hacer, ¿sabes por qué? Porque tus empresas, una empresa minera, por ejemplo, esta empresa necesita 1.000 trabajadores para funcionar, pero tiene 2.000 porque se han contratado un montón de gente por temas políticos. Pero si yo le meto tecnología, solamente requeriría 700 personas, pero la ley me obliga a terminar manteniendo a 2.000 trabajadores. Entonces, ¿qué cosa es lo que se planteó? Le dijeron a Fujimori, mientras que esto suceda, yo no puedo entrar a invertir. Bueno, Fujimori dijo, fácil, ¿no? Ya, la flexibilidad laboral que cosa implicaba que los empresarios pueden terminar disponiendo de la cantidad de trabajadores que a ellos les convenga. O sea, si tú requieres ya 700 trabajadores puedes poner. Eso de qué pasa con los otros 1.300, los votas, pero previamente vas a terminar pagando la CTS, la compensación por tiempo de servicio, ¿ya? Así que se pagaba la CTS y se acabó el problema, ¿ya? Así que, por lo tanto, se estableció ello. Con la ley de flexibilidad laboral se puede terminar votando a una gran cantidad de trabajadores y se hizo. Ya, y se hizo. No lo olvides tú. Ya no lo olvides tú. Ahora, tomen en consideración algunos otros hechos emblemáticos. Repito, la Constitución de la 23 permitía las privatizaciones, permitía la reelección presidencial. Fujimori, en el año 95, podía volver a ser candidato a la presidencia. El Congreso, que tenía senadores y diputados, se elimina y ahora solamente existe congresistas, ¿ya? Un Congreso unicameral. ¿Ya? Pena de muerte para el traidor a la patria, creo que te dije hace un rato. No te mataban por terrorista, ya te mataban por vender información de Estado a enemigos como por ejemplo Chile, Ecuador o algún país fronterizo, o a los Estados Unidos, ¿ya? Entre otras cosas más, entre otras cosas más. ¿Qué más hay que tomar en consideración? Bueno, con la estabilización económica, con la caída de Sendero y el MRTA, y con esta nueva constitución, Fujimori venía teniendo, además con las políticas asistencialistas, Fujimori tenía un gran respaldo social. Del año 93 al 95 no había más problemas. Profe, una preguntita. ¿Qué pasa con las protestas sociales de la época? ¿Qué pasa con no sé, las huelgas de la población? ¿Qué sucedía en esa época? No habían huelgas, protestas en las calles no había. Profe, ¿por qué? Porque todo el mundo estaba contento y feliz con la medida del gobierno. La respuesta es no, ya, la respuesta es no. El problema terminaba siendo otro, ya. Fujimori va a terminar estableciendo una terruquización de la oposición. Todo aquel que se oponía al gobierno eran terrucos, eran senderistas, y por lo tanto, eran muy mal vistos, eran muy mal vistos. Nadie terminaba osando criticar al gobierno porque no querían ser estigmatizados de esa manera. Y es algo precisamente que se va a terminar viendo muy claramente durante la época del gobierno de Fujimori. Ya, Fujimori con eso cayó a la oposición que potencialmente podía terminar teniendo, y eso por algunos años. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Fujimori, digamos, era un presidente bastante respaldado por parte de la población, todo por estos que te había mencionado, ¿no? Sobre todo por la situación económica y el tema del terrorismo que había terminado siendo, si no vencido, reducido por lo menos de una manera muy sustancial, ¿ya? De una manera muy sustancial. Pero hay algunos hechos que hay que tomar en consideración sin duda, ¿ya? Mira tú, el día 1 de enero del 95, cuando la gente estaba celebrando o levantándose de celebrar la recepción del Año Nuevo, se había producido un hecho, ¿ya? ¿Y cuál era este hecho? Bueno, el hecho era que Ecuador nos había invadido, ¿ya? Por la zona de Jaén, ya reclamando nuevamente sus territorios como suyos. Y se produce una guerra con el Ecuador llamado con el nombre de la Guerra del Cereno, ¿ya? La Guerra del Cereno. Ahora, ¿qué cosa es lo que va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Cuando Ecuador nos invade,
ya el Perú termina movilizando tropas y van a haber tres frentes de ataque, tres lugares de enfrentamiento. ¿Cuáles los tallos? Tiwinsa y Base Sur, como están precisamente en este recuadro, ¿ya? Y toman en cuenta, ¿ya? Y toman en cuenta que producto de este enfrentamiento, ¿ya? Producto de este enfrentamiento, la guerra acaba con un acuerdo de paz el 17 de febrero, un mes después, ya un mes y medio después de haberse iniciado las acciones militares, ¿ya? El 17 de febrero se establece el acuerdo de paz de Itamaraty, es decir, se dejan de lado las armas para continuar ya un tratado de paz. ¿No? A ver, te decía entonces, con el Tratado de Paz de Itamaraty se termina llegando a un cese de las hostilidades para continuar con acciones diplomáticas. Fujimori, como les pone en el siguiente punto, usa mediáticamente el proceso de la guerra con el Ecuador. Y te explico qué cosa fue lo que pasó. ¿No? Y te explico qué cosa fue lo que pasó. Durante el proceso de la guerra, el gobierno peruano va a terminar comprando armas a la ex Unión Soviética. Va a terminar comprando aviones y helicópteros ya de fabricación ucraniana y bielorrusa ya durante este periodo. Ahora, con los aviones Sukhoi 2029 que se van a terminar comprando, supuestamente pasamos a tener superioridad tecnológica con respecto al Ecuador, pero muchos de los aviones se caían solitos, porque muchos de ellos terminaban siendo chatarra, ¿ya? Que el Perú terminó comprando. Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? El otro punto a tomar en cuenta con respecto a este proceso, el otro punto a tomar en consideración con este proceso es que el gobierno peruano va a terminar diciendo que ellos terminaron ganando la guerra, pero hay que tomar en cuenta que los ecuatorianos dicen exactamente lo mismo, que los ganadores de la guerra terminaban siendo ellos. Entonces la pregunta es, ¿a quién le debo creer ya con respecto a esta situación? Bueno, lo que hay que tomar en consideración es que era un poco creíble ya de que el gobierno peruano haya ganado. ¿Por qué? Porque eso se va a terminar viendo luego en los acuerdos de paz que se van a terminar estableciendo. ¿Ya? En los acuerdos de paz, el Perú va a terminar creando una zona bilateral, ya una zona bilateral, santuarios nacionales bilaterales, con resguardo para terminar manteniendo a la fauna y la flora de la región. Pero, o sea, ese territorio podría terminar siendo el lugar habitado por peruanos ecuatorianos. O sea, peruanos podrían pasar a la zona ecuatoriana, ecuatorianos a la zona peruana, porque es un territorio binacional. La cuestión está en que con eso nosotros terminamos cediendo territorios de una zona petrolera muy importante. Y la pregunta es, ¿y por qué lo terminábamos haciendo? Porque habíamos perdido la guerra. El Perú, además de eso, le va a terminar entregando al Ecuador un kilómetro cuadrado de terreno en propiedad privada en la zona de Tiwinsa, ¿ya? Y la pregunta es, ¿y por qué teníamos que ser territorios hemos ganado? ¿Ya? Y lo hacemos porque habíamos perdido, ¿ya? No porque seamos buena gente. Ahora, lo que va a terminar sucediendo acá, ya lo que va a terminar sucediendo acá es que se utilizó, repito, el tema de la guerra para la elección de Fujimori. Estamos en febrero del año 95 y en marzo son las elecciones. ¿Y quién era el principal competidor ya para la elección del año 95 para Fujimori? El principal competidor terminaba siendo el señor que está en esa imagen, Javier Pérez de Cuellar. Javier Pérez de Cuellar había sido secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Era ex secretario, había sido secretario general. Este personaje venía de ser algo así como el presidente del mundo, ¿ya? Y venía a intentar ser presidente de la República en el Perú en el año 95. Y por lo tanto era una dura competencia contra Fujimori, ¿ya? Por Fujimori. Ahora, ¿qué es lo que va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Fujimori, que participaba con Cambio 95, y Pérez de Cuellar, que participaba con la Unión por el Perú, compiten en esta elección y Fujimori no le gana. Fujimori lo aplasta. ¿Ya? Fujimori barra el suelo con Javier Pérez de Cuellar y le gana en primera vuelta con 65% de los votos. Repito, desde que en la Constitución del 79 se terminó estableciendo, ¿ya? Se terminó estableciendo que gana en primera vuelta aquel que tenga 50% de los votos más uno, ¿ya? Esta es la primera vez que alguien terminaba teniendo ese porcentaje. 65% de los votos, ¿ya? 65% de los votos. Ahora, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Ahí hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, toma en cuenta que Fujimori desde el año 92 con claridad
tiene una dictadura cívico-militar. O sea, Fujimori es un presidente civil, pero tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Y el nexo entre Fujimori y las Fuerzas Armadas termina siendo este hombre, ¿ya? Vladimiro Montesinos Torres, que es el asesor de la presidencia, el asesor del presidente, ¿ya? Y termina siendo el nexo, repito, con las Fuerzas Armadas, ex militar, separado durante el gobierno militar de Velasco por terminar vendiendo información a la CIA de los Estados Unidos, ¿ya? Y que ahora terminaba siendo el nexo con las Fuerzas Armadas. ¿Qué había pasado? ¿Ya qué había pasado? Bueno, recuerda que las Fuerzas Armadas son las que terminan supervisando el proceso electoral, ¿ya? Son las que terminan llevando las ANFOR, etc. Y pudo haber existido, insisto, algún tipo de manipulación, pero no era tan necesario. Si bien él venía a ser secretario general de la ONU, Fujimori, insisto, había tomado medidas que habían tenido un gran respaldo popular y por eso es que va a ganar la elección. En su segundo periodo presidencial es donde ya podemos encontrar una degeneración mayor de lo que ya se había tenido en el primer periodo. A ver, casos de corrupción, estoy poniendo acá con respecto al segundo gobierno de Fujimori. Cuando hablamos de la corrupción es que el gobierno, sobre todo, va a terminar manejando los medios de prensa, los medios de comunicación, los medios de generación de opinión pública durante el segundo periodo presidencial. ¿Por qué? Porque Fujimori no quiere que la gente proteste contra él en las calles y que terminen poniéndose en contra de su interés para poder reelegirse como presidente de la República. Para entender eso hay que ver este segundo punto. En la última sesión del Congreso de la República del año 96, de diciembre del año 96, se termina discutiendo durante todo el día hasta las 3 de la mañana del día siguiente, ¿ya? Una ley presentada por el Fujimorismo que era mayoría en el Congreso, ¿ya? La ley terminó siendo la llamada Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución. ¿Cómo era ese propósito? Te explico, ya te explico. Los fujimoristas, repito, que eran mayoría, decían lo siguiente. Fujimori fue electo presidente en el año 90, pero la constitución vigente es la constitución del año 79. Pero ahora hay una nueva constitución que es la del 93. Con esta constitución del 93, Fujimori recién se eligió en el año 95 como presidente, y como esta permite una reelección, Fujimori se puede volver a reelegir en el año 2000. Bueno, hay que tomar en cuenta que los fujimoristas no tenían suficiente cantidad de votos para poder ganar, pero ganaron porque ese día dos congresistas no se presentaron, ¿ya? El congresista Sixia, ¿ya? Que era uno de los socios de la empresa SIVA, de la empresa de transporte interprovincial, tuvo un problema estomacal y tuvo que internarse en una clínica 24 horas. Justo no pudo ir a votar por el no a la ley de interpretación auténtica, ¿ya? Y justo, después de eso terminó ganando su empresa La Buena Pro para poder seguir manejando buses en el transporte interprovincial. Una rareza. Segundo, Susi Díaz, ya nuestra congresista más ilustre de la República, terminó siendo invitada ya a un programa de política muy serio en Chile para terminar hablando de la política nacional. Entenderás pues que Susi Díaz nos terminó dejando muy en ridículo. Y lo que terminó transmitiendo la prensa ese día era el debate sobre la interpretación auténtica, pues Susi Díaz en ridículo en los medios de prensa internacional. Eso es lo que se mostró. O sea, primero, ya se compró a dos personas para que no terminen presentándose, para evitar de que la ley de interpretación auténtica sea rechazada. Y segundo, se terminó haciendo toda una cortina de humo, ¿ya? Es decir, se hizo que la gente se distraiga con el tema, sus ideas, y que no se termine preocupando por el tema de la ley. Al final, la oposición, que era minoría, perdió, pero había algo todavía por usar. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo del Estado que termina diciendo qué ley termina siendo válida de acuerdo a lo que la Constitución dice, ¿ya? Entonces se le dijo, ¿no? Oye, Constitución, Tribunal Constitucional, dime tú si esta ley termina siendo legal o no. O sea, no importa que tengas mayoría, importa si se puede o no se puede hacer. El Tribunal Constitucional dijo, no se puede. Fujimori, todo lo hemos visto, se eligió en el 90, se reeligió en el 95, no se puede volver a elegir en el 2000. ¿Sabes qué hizo Fujimori? Mostrando su característica de gobierno autoritario, Fujimori terminó votando 5 miembros del Tribunal Constitucional y los terminó votando por haberse puesto en su contra. Eso era una muestra, repito, del autoritarismo del gobierno de Fujimori para aquel momento.
no solamente era el tema del TC, ya, y de la ley de interpretación auténtica, sino que dice acá hay campañas psicosociales. El gobierno va a terminar comprando las líneas editoriales de los medios de prensa. Así como tú ves esta salita, la famosa salita del CIN, ya donde está Vladimiro Montesinos, por esta salita estuvieron sentados en este lugar donde hay un miembro de la Fuerza Armada, vas a terminar encontrando que desfilan los hermanos Samuel y Mendel Winter, los dueños del Canal 2. Pasaron a tener la administración de ese canal después de que el gobierno votara del país a Baruch Ibcher, precisamente dueño del canal que había permitido la emisión de los informes sobre el Grupo Colina. Le hicieron la leguleya de que él era un extranjero, el extranjero no puede ser dueño de medios de prensa, lo votaron y pusieron a los accionistas minoritarios que no tenían ni el 10% de las acciones, que eran los hermanos Winter, que se pusieron de rodillas al gobierno. También pasaron los hermanos Crucillat, ya que eran dueños del Canal 4. Pasó, se me va el nombre, ya el ex dueño del Canal 5 y el nuevo dueño, que en ese momento están en disputa, uno era Genaro del Parque, el otro se me olvidó el nombrecito. Pasa Samuel Vera del Canal 9, y así pasan todos, ¿ya? Y a todos les termina dando dinero mensual para que terminen hablando bien del gobierno y mal de la oposición. Precisamente en los medios de televisión que se hacía, en los medios de televisión terminabas encontrando, por ejemplo, una serie de programas que terminaban siendo distractores sociales, ¿ya? Cortinas de humo. ¿Cuáles eran estos? Los talk shows que se multiplicaron durante este periodo. Laura Bozzo, Laura Bozzo con un primer programa que se llama Intimidades y que luego pasó a ser llamado Laura en América. Y este fue la reina de los talk shows. Ay, Estamos viendo una película. Y por otro lado, ¿tienes a quién? Tienes, por ejemplo, no sé, salieron un montón, Jaime Lertora, la china del Canal 2, ahorita no me acuerdo el nombre de esta mujer. Estaba Jorge Henderson, que ahora sale como jurado en Yo Soy. Salieron un montón de estos programas que, repito, lo que mostraban era la miseria humana, podés decir lo mínimo, mostraban a las personas pobres del país que terminaban saliendo a ventilar sus problemas. Uy, no tengo comida, mi esposo me dejó, mi hijo ha terminado saliendo con síndrome de Down, ya, etcétera, ya, problemas de ese tipo, ¿no? Mi hijo es aliancista, ya, cosas de ese tipo, ya. Pero la cuestión está, ya, la cuestión está en que se criticaba a ello. A las personas le pagaban dinero para que le laman la axila a otras personas. Es un caos, ya, un caos los shows. Pero esos eran algunos. También estaban los programas como de chismes como el de Magali, por ejemplo, que terminaba siendo un programa medio moralizador extraño, ¿ya? Que terminaba criticando a las mujeres y a los hombres de la farándula que le sacaban la vuelta a sus esposos o sus esposas, y hasta terminaba sembrando Ampais, ¿ya? Los famosos Ampais de Magali. También estaba el caso de los cómicos ambulantes, que a mí me dan muchísima risa, ¿ya? Pero la cuestión no es que la risa no era gratuita, ¿ya? Yo no estoy diciendo que el gobierno le pagó a cada cómico ambulante un dinero para que hagan ese tipo de programas, ¿no? Ellos tenían ese tipo de humor en la calle. Pero la cuestión es que se terminó haciendo un medio de prensa, los medios de prensa terminaban sirviendo solamente para eso, para distraer. Y repito, profesor, pero el empresario puede terminar haciendo con su medio de prensa lo que quiera. Sí, pero lo que se ve precisamente en los sobornos de los videos es como el gobierno le termina diciendo, toma plata, habla bien del gobierno, que los temas que no me conviene que no se hablen. Así que estos eran buenos distractores sociales. Con respecto a los medios de prensa escrita, estaban los famosos diarios chichas. También pasaron por acá dueños precisamente de algunos periódicos como El Chato, La Chuchi, El Ajá, El Ají, El Mañanero, y varios de esos diarios que terminaron siendo diarios amarillos, tabloides o diarios chinos, o diarios chichas. ¿Cómo era eso, profe? Mira, habían en circulación 16 diarios chichas en la ciudad de Lima, ¿ya? ¿Y para qué tanto? Bueno, lo que pasa es que esos diarios chichas, la idea era terminar absorbiendo, minimizando a los diarios de política seria, como el diario La República, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Si tú querías estar informado de lo que estaba sucediendo en la realidad social, tú tenías que salir de tu casa, bueno, mirabas un poco tele seguramente, y antes de llegar a tu trabajo, terminabas encontrándote con un puesto de periódico y tenías ahí todos los diarios colgados. Entonces tú tenías uno, La República, que criticaba al gobierno, y tenías 16 diarios alrededor que terminaban hablando de cualquier otra cosa, ¿ya? Cualquier otra cosa. Por ejemplo, ¿cuál era
¿Cuál es la palabra exacta? ¿Cuál es el titular que terminaba teniendo el diario Chicha? Titular era un caso así especial, ¿no? Un abuelito se murió teniendo sexo en un hotel. Bacán. Esa es una noticia común que puede llamar la atención, pero no es para portada de un diario. Y ellos terminaban poniendo eso como título, ¿no? Como portada. Pocho, ya, Pocho muere en pleno Chuculum, ya, con Prosti en tele, ya, así era, ya, en su último momento de vida se le paró, así, ya, entonces decían a él, no, se le paró el corazón, o sea, tú lo mirabas y jaja, te mataba de la risa, ¿ves? Y la idea era esa, la idea era distracción social. Tú mirabas eso y al costadito estaba la calata correspondiente, ¿ya? Tu vedette del momento, tu bailarín del momento, que salía así mostrando las nalgas y mirando así de costadito, ¿verdad? En la portada. Todos terminaban teniendo el mismo formato y la idea era distracción social. Y repito, el gobierno pagaba para ello. ¿Ya? Ahora, más porque esto era parte del llamado plan, era parte del llamado plan Emilio. El plan Emilio, ya, el plan Emilio, el plan Emilio, ya, el plan Emilio fue parte de este control de los medios de prensa para respaldar la reelección de Fujimori. Lo que implicaba respaldar a Fujimori, terminar poniendo la cámara a Fujimori, los medios de prensa y los flashes a Fujimori, y a la oposición no. Y si hablo de la oposición es para golpearlo, por si acaso, ya, por si acaso. Ahora, para entender ese caso, vamos por acá. Hay algunos eventos interesantes, importantes, de la época de Fujimori también en su segundo periodo presidencial, y uno de esos es este de acá, la toma de la Embajada de Japón. Se está celebrando ya la Navidad anticipada en la embajada en la casa del embajador japonés Morihisa Aoki, ya en San Isidro. Y entraron MRTistas, ya miembros del MRT entraron como si fueran mozos y terminaron tomando la embajada. Bacán. Dentro de la embajada, ¿quién había? De todo. Ya habían japoneses y peruanos, ya japoneses y peruanos. Empresarios, políticos, diplomáticos, etcétera. La JAI, ya la JAI estaba ahí. ¿Quién está invitado entre los peruanos? El primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Tudela, ya, Francisco Tudela, Van Brungen, ya estaba él, estaba, por ejemplo, el arzobispo de Lima, Cipriani, estaba, por ejemplo, el almirante de la Marina, Villapietri, y Alejandro Toledo, ya el alcalde de Miraflores, un montón de gente de peso, ya de peso. Todos tomaban rehenes. Como eran demasiados, se liberó a las mujeres. Y se cometió un error porque la hermana y la mamá de Fujimori estaban ahí, se pudieron tomar como rehenes y se sacó más ventaja para el MRTA. Pero se les liberó mujeres, niños, ya acá. Después se les liberó a los hombres que no eran tan importantes. Y se quedaron solamente los importantes para con ellos poder negociar. ¿Qué quería el MRTA? La liberación de los MRTistas de las cárceles y la democratización de la sociedad peruana. ¿Ya? Bueno, eso último era la idea. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El gobierno de Fujimori, ¿ya? Y Montesinos van a terminar haciendo algo. Van a terminar haciendo el operativo Chavín de Huántar. Recuerda que Chavín de Huántar es el templo de la cultura chavín, pero por debajo tiene una serie de canales o ductos subterráneos por donde termina pasando el agua, donde se van las ofrendas, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron? Se trajeron trabajadores mineros de Cerro de Pasco que están encargados de hacer túneles y se les trajo a Lima. Se les puso en varias casas de los alrededores de la embajada y se comenzaron a hacer túneles subterráneos hasta llegar al subsuelo de la embajada. Cuando las obras estaban precisamente haciéndose ya debajo del suelo de la embajada, se comenzaron a poner parlantes con sonidos, con el himno nacional, para que se distraiga a los anarquistas, mientras que se hacían los, los, este, los túneles. Ahora, el día 22 de abril del año 97, ¿qué pasó? Ya cuando tenían todos esos túneles, otra cosita. En el intermedio se negociaba con los emergentistas, ¿no? Para que se libere gente. ¿De cuánto en cuánto liberan a un grupo de gente? Pero la negociación también era, oye, mira, yo no sé cuánto tiempo vas a tener ahí a los rehenes, ¿ya? Pero esta gente no puede estar aburrida, porque el estrés va a hacer que ellos se rebelen, y puedan terminar atacando, y van a haber gente muerta. A ti no te conviene que te ataque, a mí no me conviene que se muera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que enviarles algunas cosas pues, para que se relajen. Ya, si estuviéramos en tiempos actuales, enviarles a su PlayStation, pero llevaban guitarras, llevaban Biblias, etc. Pero la gente que era militar sabía que esas cosas que le están enviando no eran cazuelas, no eran casualidad. Había algo ahí. Y se encontraron que en las guitarras habían micrófonos.
Mientras que ellos iban estando ahí tocando y dejando el micrófono al costado, les iban informando, ¿no? Día uno, día lunes tanto, ya los emergentistas hacen este movimiento, juegan pelota todos los días lunes a las 3 de la tarde, juegan pelota en la sala de la embajada de Japón, y así les comenzaron a dar todos los informes, para que el gobierno sepa qué hacer. Y eso fue lo que pasó, el día 22 de abril, ¡boom! Una tremenda explosión que terminó reventando la sala, ya donde estaban precisamente los emergentistas jugando fútbol, ya, y terminaron ya con eso o perturbando o matando a varios, ya. Cuando sucedió eso, los emergentistas suben con todo con sus armas a ver qué está pasando y las explosiones por todos lados, ¿no? Y por túnel, los militares comenzaban a entrar. Fue la liberación de rehenes, ya de rehenes, más exitosa de la historia del planeta, ¿ya? Y lo único malo es que hubieron, a ver, todos los emergentistas muertos, y porque los terminaron, a los que no murieron en el enfrentamiento, le metieron un balazo en la cabeza para rematarlos, murieron 2 militares, murió solo un civil, solo un rehén terminó muriendo y de casualidades, mala suerte muere este pata. Carlos Justi, que terminaba siendo un miembro del Poder Judicial. Lo matan porque le cae una bala en la pierna. Pero en la pierna se va a morir, pues nadie se muere, ¿no? Es que le cae en la arteria femoral. La más salón no le puede caer, le puede haber caído en cualquier lugar, ¿ya? Pero le cayó en la arteria y se desangró y se murió. Mala suerte, ¿ya? En esos mismos meses, ¿sabes qué pasó? Dejando un rato a historia del Perú, un grupo de un pueblo llamado Chechenia, no sé si lo habrás escuchado, era un grupo que estaba buscando su independencia de Rusia, era un grupo separatista, los chechenos. Y los chechenos tomaron un teatro en Rusia, ¿ya? Con mujeres y hombres y niños que habían ido al teatro a ver precisamente una escenografía de ballet, y los tomaron como rehenes y dijeron, quiero la liberación de Chechenia. Entonces lo que hizo el gobierno ruso agarró a sus miembros militares de élite y ¡boom! Entraron. Y ¡boom! Metieron bala. Y murieron todos los terroristas y murieron toda la gente que le cayó bala. No terminaron importándole nada. Murieron inocentes y murieron terroristas. Todos murieron, ya, todos murieron. Una forma de decir que yo no voy a negociar contigo, ni voy a terminar poniendo condiciones, ni voy a aceptar tus condiciones. Yo mato si tengo que matar. Si tengo que matar a los míos, también los mato. Así terminó actuando Rusia. Perú todavía fue mucho más dedicado, hizo un mejor trabajo de inteligencia y fue muy exitoso, muy reconocido a nivel internacional. Pero muchos de los militares también van a ser luego procesados judicialmente. Repito, porque se consideró de que los emergentistas ya habían sido derrotados, se habían terminado rindiendo, pero luego le hicieron asesinatos extrajudiciales. Pero bueno, este es otro cantar. Ahora, hay algunos problemas que va a terminar afrontando Fujimori en este periodo. Uno de los problemas, ¿cuál va a ser? Uno de los problemas, ¿cuál va a ser? Año 97. Finales del 97, inicios del 98. Fenómeno del niño. ¿Ya? Fenómeno del niño. A ver, estamos en el año 2021. ¿Ya? Estamos en el año 2021. En el año 2017, espero se acuerden, porque ha sido hace 4 años atrás, 4 y medio más o menos, se produjo un fuerte fenómeno del niño. ¿Ya? Fuerte fenómeno del niño. Lluvias, inundaciones, huaicos, destrucción de carreteras, de campos de cultivo, aislamientos de poblaciones, ¿ya? Espero que se acuerden que acá en Lima, se terminó desbordando un río y una mujer terminó siendo arrastrada y terminó saliendo del fango, ¿ya? Y sobrevivió. Espero que se acuerden eso. Espero que se acuerden que comerse un ceviche terminaba siendo, pero imposible, ¿ya? Porque está demasiado caro. Los limones, carísimos, ¿ya? La carne del pescado, carísima. Ponerse un collar de limones ya era más caro que ponerse un bling ya de rapero, ¿ya? Pero la cuestión estaba que había un montón de este tipo de problemas económicos. Si el del año 2017 te pareció que terminó siendo muy destructivo y que hasta ahora hay pueblos que ni siquiera se terminan de reconstruir en el norte, el del año 97-98 fue peor. Para que entiendas algo, fue 20 años antes, ¿ya? Sin la misma tecnología que tenemos en la actualidad, y aún así la destrucción terminó siendo muy dura. A ver, te voy a hacer una pregunta de geografía, ¿ya? Respóndeme por el chat. ¿Cuál termina siendo el desierto más árido del Perú? ¿Ya? ¿Cuál era el desierto más árido del territorio peruano? Habla, Así. habla. ¿Cuál es el desierto más árido del Perú? Ujú. No sabe, dice Camila. ¿Ya? A ver.
Uno, ya, uno, de 25, uno, ya. Y la respuesta, como bien dice María Fernanda, termina siendo el desierto de Sechura. El desierto de Sechura. Mira, para que entiendas el nivel de precipitaciones y lluvias e inundaciones que se va a generar, toma en cuenta que el desierto de Sechura ahora tenía agua y peces. Un momentito, muchachos, por favor. Un chamaquito todavía, no me... Ya regresé. Entonces, te decía, toma en cuenta que va a ser tanta la inundación que hasta los desiertos terminaban teniendo agua. Y eso no es nada bueno, muchachos, porque las inundaciones eran muy fuertes y la situación de destrucción económica fue muy dura. Ahora, súmale que en el mismo año 98 se produce otra cuestión. El Perú, desde que se reinserta a la economía mundial, va a terminar teniendo dos socios estratégicos, Estados Unidos y Japón. Japón, porque el país de procedencia de Fujimori y se le habían dado muchos beneficios a las empresas japonesas durante este periodo. Pero el Perú había ingresado a un organismo internacional llamado APEC, del cual sigue siendo miembro. Es más, hace algunos años fuimos sede de la reunión de APEC. APEC era la Asia Pacific Economic Council, el Tratado Económico Asia-Pacífico. ¿Y qué pasó? ¿De qué pasó? Eh, una empresa de este sistema quebró Daewoo, ¿ya? Daewoo. Eh, no sé si ustedes conocen que hay unos carros que se llaman ticos, ¿ya? Los ticos eran muy comunes en mi época, ¿ya? Preguntar a tus padres, ¿ya? Muchos se compraban ticos para taxiar, carros chiquititos nada más, ¿ya? De la época. Los ticos de Daewoo eran muy conocidos, también habían de otro tipo de modelo de autos, pero tenían refrigeradoras, tenían lavadoras. Creo que lo único que queda de Daewoo son las lavadoras, ¿ya? Pero esta empresa quebró. Cuando esta empresa quebró, ya terminó generando una crisis económica en Corea y esto arrastró a todos los demás países del sudeste asiático. Japón, Indonesia, Tailandia y demás van a terminar entrando precisamente en una debacle económica. Esto terminó generando un proceso de recesión a nivel internacional. Cae la bolsa de valores de Estados Unidos, cae la bolsa de valores de México, el efecto tequila, cae la bolsa de valores de Brasil, el efecto samba, cae la bolsa de valores de Argentina, el efecto tango, cae la bolsa de valores de Lima. Así que a nivel internacional se reducen la importación de mercancías y un país exportador de materias primas como en esto se afecta. No hay muchas inversiones del exterior, no hay muchos préstamos y la situación económica se enfría. Eso debilita precisamente al gobierno de Fujimori. Que no entre en crisis económica, o sea, no es que comencemos a caer como en la época de García, pero al no ver tanta plata como antes, esto va a terminar generando falta de empleo, un enfriamiento económico, un comercio más limitado, y esto lo afecta sin duda. Esto comenzó a generar protestas en las calles, nuevamente. Para el año 98, cosa que desde el año 92 se había eliminado. El año 92 en adelante no había protestas. No había protestas, y no porque la gente se contenta, sino porque, insisto en algo que te dije hace un rato, la gente no quería caer en el estigma del humorismo de que si protestas eres terruco. Entonces, para poder evitar eso, mejor no protestar. Pero comienzan a aparecer las protestas nuevamente del SUTEP, de los profesores, de la CGTP, de los obreros y de los partidos políticos comienzan a organizar a la gente en las calles. Pero la novedad más importante es la protesta de los estudiantes universitarios. Del año 90, las universidades fueron intervenidas por las Fuerzas Armadas. O sea, había militares en las universidades y no estudiando. En San Marcos, por ejemplo, tú tenías francotiradores en los techos de la universidad. Tenías militares que estaban escuchando clases y no para aprender. Estaban escuchando clases para ver de que el profesor no hable nada, que sea subversivo, senderista. ¿Ya? No se olviden de eso. Y ahí no quedaba todo. Y ahí no quedaba todo. Lo que va a terminar pasando es que ahora
se establece la eliminación de la presencia militar en la universidad, lo cual fue positivo, aunque los militares seguían, aunque ya no hubo uniforme, ¿ya? Pero las protestas universitarias no comenzaron por San Marcos, eso es lo raro, no por las universidades públicas, comenzaron por universidades privadas. ¿Sabes quién iba a protestar por la democracia y por la libertad? Iba a protestar la Universidad de Lima, la Universidad Católica, la Ricardo Palma, la del Pacífico. Ellos iban a protestar con las manos blancas y las manos limpias. Si un sanmarquino salía a protestar, a ese sanmarquino le metían balas sin problema, se murió por terruco. Pero ¿cómo le metes bala a un hijo de familia muy rica de la Universidad de Lima o de la Universidad Católica? ¿Cómo haces? ¿Ya? ¿Cómo haces? Así los militares tenían que amarrar el fusil y no podían hacer nada. La protesta comenzó que sí, los sanmarquinos dijeron, oh, yo qué, si ellos protestan y nosotros qué. Sano pe, ellos no saben tirar piedra, yo sí sé. Así que la gente comenzó a organizarse de nuevo, comenzaron las protestas contra el gobierno, porque se pedía que, uno, que no se haga la reelección de Fujimori, y dos, pues ya demasiada dictadura, que ya están pasando 10 años y quiere más todavía, no sea payaso. Las protestas en las calles van a ser muy fuertes, más sobre todo para la elección presidencial del año 2000. ¿Qué pasó? En la elección presidencial del año 2000, donde el gobierno tenía el control de los medios de prensa, no te olvides tú, sucede un par de eventos particulares. ¿Sí? Suceden un par de eventos muy particulares. El primero de ellos termina siendo ¿cuál? El primer candidato fuerte de oposición a Fujimori terminó siendo Alberto Andrade, alcalde de Lima, que quería ser ahora presidente de la República, y este personaje había terminado ordenando la ciudad, ¿no? Las plazas públicas terminó llenando de plantas y de flores, los ambulantes terminaron pasando a ser reubicados, no botados a su casa, reubicados precisamente en algunos otros lugares donde podían vender sus productos, y así la situación de Lima comenzó a embellecerse un poco y había menos delincuentes en la calle. Menos no significa que no hay. Pero la situación había mejorado y se dijo, bueno, si él lo hizo por Miraflores, si lo hizo por Lima, lo puede hacer para el Perú. Bacán. El problema es que la prensa que manejaba el fujimorismo va a terminar haciendo una campaña contra Andrade, planteando de que la empresa familiar de venta de cueros, de carteras, de billeteras, de demás, terminó teniendo un crecimiento económico inusitado, mientras que Alberto Andrade era el alcalde de Lima. O sea, le están diciendo que era corrupto, que estaba desviando fondos. Eso bajó la imagen de Andrade. El segundo candidato de la oposición importante era Luis Castañeda Locio, ¿ya? Que había sido director del Instituto Peruano de Seguridad Social, lo había convertido en E-Salud y había mejorado, sin duda, la prestación de servicios del sistema de salud nacional, pero no era suficiente, ya no era suficiente. Pero este pata comienza a crecer como candidato, ya ante la caída de Andrade los votos pasan para él, ya casi de manera inmediata, y él comienza a denunciar que cuando él iba de una provincia a otra en su campaña electoral, siempre habían dos carros con lunas polarizadas que le estaban siguiendo con placa del gobierno. ¿Ya? Entonces lo que le estaba denunciando era una persecución autoritaria por parte del Estado. ¿Qué cosa es lo que hacía la prensa pro-fujimorista? Termina diciendo, ¿ya? O sea, Fujimori venció el terrorismo, ¿ya? Y este pato termina chillando porque dos carritos lo están presidiendo. O sea, y así quiere ser presidente de la República, no tiene los pantalones para terminar enfrentando los problemas del país, ¿ya? Y así lo acusaron de cobarde. Así que Castañeda cayó en su imagen. El tercero que quedó fue Alejandro Toledo. Toledo, como él mismo decía, él era un error de la estadística. La estadística es que el pobre nace pobre y muere pobre, ¿ya? Pero Toledo había terminado naciendo en una familia numerosa, con muchos hermanos, en una familia pobre en un pueblo llamado Cabana, en Ancash, ya una zona con muy difícil de acceso. Y había terminado llegando a Lima, lo habían terminado becando para que se vaya a estudiar en el extranjero y estudió en Stanford, ¿ya? Y luego terminó siendo una maestría en Harvard, ¿ya? Y luego terminó siendo consultor del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y luego terminó siendo director de la escuela de economía más importante del país, que era ESAM, ya ESAM, bacán, ya bacán. Toledo ahora además era profesor de la Universidad de Stanford y además de eso venía a ser candidato a la presidencia de la República. Ya lo había hecho en dos oportunidades anteriores sin mayor resultado, pero ahora se alinearon los astros para el año 2000. Toda la oposición terminó diciendo vamos a apuntalar a Toledo contra Fujimori, ¿ya? Tú no votabas por Toledo, tú votabas para que no gane Fujimori, ¿ya? ¿Qué pasó? En las elecciones del año 2000, en el flash informativo de la elección de abril, se terminó planteando de que Toledo ganaba en primera vuelta y la gente que estaba contra Fujimori celebró, ¿ya?
Pero mientras sigan pasando las horas del conteo de los votos en el proceso electoral en el Jurado Nacional de Elecciones, Fujimori tenía mayor cantidad de votos, y eso terminó siendo muy raro, ¿ya? Terminó siendo muy raro. ¿Qué pasó? La gente se salió a las calles a protestar porque consideraban que estaba formando un fraude, y lo que terminó pasando a continuación es que se cerraron los conteos y se convocó una segunda vuelta. En la segunda vuelta, Fujimori contra Toledo. Toledo dijo renuncio. Y renuncio porque lo que acá se sabe es que hay un proceso de manipulación electoral para que gane Fujimori. Yo no voy a competir en eso. Así que Fujimori quedó como candidato único y ganó. Ya ganó. Pero la gente Perú Posible de Toledo va a terminar haciendo la famosa marcha de los cuatro suyos. Va a convocar gente de diferentes provincias del país para que entre los días 26, 27 y 28 intenten evitar el ascenso de Fujimori al gobierno. ¿Qué pasó entonces? Las huelgas terminaron siendo masivas, con un enfrentamiento de las calles, heridos entre la policía y la población. Bacán. El 28 de julio, el día central, después que Fujimori había juramentado en el Congreso con un cordón de policías y militares en toda la ciudad de Lima, se produce el incendio del Banco de la Nación, que estaba por la Plaza San Martín. ¿Ya? El incendio fue provocado por parte del Servicio de Inteligencia del Ejército de Montesinos, ¿eh? Así de simple. ¿Ya? Y murieron guardias de seguridad. Y se le echó la culpa que entre las personas habían terroristas. ¿Ya? Habían terroristas. Y ese va a terminar haciendo la acusación que debilita a la marcha de la protesta. A las marchas de la protesta. Ahora, ¿qué pasó? Con ese evento, que en realidad había sido promovido por parte del Estado, terminó generándose una consecuencia. La consecuencia es que las protestas decayeron. Pero a pesar de que las protestas decayeron, ya toma en cuenta que al final se va a tumbar al gobierno de Fujimori por parte de este personaje. Fernando Olivera Vega, alias Opi Olivera, y otro miembro de su partido del Frente Independiente para el Legislador Luis Ibérico consiguieron este videito en VHS, donde se terminaba dando a conocer el famoso primer Vladimir, 14 de septiembre del año 2000. Vladimir Montesinos ya está dándole dinero a Alberto Curibu Machado, ¿ya? Hermano del gobernador regional de Callao y miembro del Congreso ya de la República, elegido por el partido de Toledo, de Perú Posible. Entonces, en la negociación, Montesinos le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, dime qué cosa quieres, hermanito, para que termines pasando en nuestro partido, para que apoyes al gobierno, tu humor y de China, ¿verdad? Dice, no, mira, que yo he sido elegido por acá, su flor repetido, no, pero mira, que nos puedes ayudar, ¿verdad? ¿Qué cosa quieres? Dime qué cosa quieres. El otro suelta la voz y termina diciendo, mira, lo que pasa es que yo soy el Callao, ¿no? Yo quiero terminar apoyando a la gente pobre, el Callao. Yo le quiero repartir al pescado barato, pues, ya, barato, pero por eso necesito un camioncito frigorífico. Y Montesinos lo mira como diciendo, ya cayó, ¿ya? Pero dime qué cosa quieres, dime nomás si somos cabos, si somos amigos, tú hablas más, ¿ya? Digo, mira, como necesito un camioncito frigorífico, necesito pues $20,000, ¿no? Para tener el camioncito. Entonces Vladimir le dice, no te preocupes, ahorita vengo. Se va, sale de la escena, regresa a la escena en la salita del cine, una bolsa negra y comienza a sacar los billetes, los fajos de billetes. De $20 cada billete, y salían los ladrillos. ¿Ya? O sea, toma, aquí está. No hay 20, hay 15, lo que tengo ahorita, pero eso yo te lo voy a dar mensualmente, ¿ya? Mensualmente. $15,000 mensuales para que te pases al lado de Chile, ¿ya? Y el otro dijo, no me voy a pasar al lado de Chile. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a seguir estando en Perú Posible, pero te voy a terminar diciendo todo lo que estás sabiendo, ¿ya? Yo voy a ser tu topo. Voy a terminar votando siempre a favor de Perú Posible, y en algunos casos que tú me requieras y que sea muy necesario, yo voy a terminar votando a favor de tu timorista. Para que no vean que me estoy pasando, ¿no? Porque hay mucha gente que está pasando, muchos tránsfugas, que el término que utilizan en la época. Ya dijo River Bacán, se dieron la mano y se pintó. Eso fue lo que se emitió. Y se notó cómo el gobierno, a través de Montesinos, estaba comprando a los políticos. Por eso es que muchos se pasaban al bando del fujimorismo, a pesar precisamente que habían entrado con otros partidos. Le llamaban trampas, y Toledo lo había anunciado y ahora está en video. Uy, el escándalo. Pregunta, ¿quién le dio el video a este político? Y la respuesta es, se lo dio la secretaria de Vladimir Montesinos. Vladimir Montesinos era un hombre casado y tenía a su amante llamada Jacqueline Beltrán, y su segunda amante era su secretaria Matilde Pinchi Pinchi. Pero a Vladimir Montesinos se le ocurrió meterse con otra amante más, que es Laura Bozo, la señorita Laura, ¿ya?
hay que tener estómago, pero el otro se metió ahí, ya se metió ahí, y la puso por encima de Matilde Pinchi Pinchi, y eso no le gustó a ella, ¿ya? O sea, no me está respetando como su amante, o sea, yo soy la tercera mujer, ¿ahora puedo ser la cuarta por esta fea? No. Así que no hay peor enemigo que mujer traicionada. Y esta mujer soltó el video que se tumbó al gobierno, ¿ya? Así literalmente. El mismo día, Fujimori se reúne con el ministro de Economía y con Vladimir y dice, ¿sabes qué? Este es un escándalo, compadre, no puedes quedarte acá, tu imagen va a terminar desprestigiando nomás, vete, toma 5 millones de dólares como compensación por tiempo y servicio. Y Vladimir se quitó. Fujimori el día siguiente sale ya con un carro viéndose las casas de Vladimir para ver qué pruebas había de su corrupción. En realidad estaba buscando las pruebas que le implicaban al mismo Fujimori. Todo un desastre. Día siguiente, 16, sale Fujimori en la prensa diciendo con un mensaje a la nación que él no sabía nada de esto, que no estaba enterado, que todo ha sido una manipulación de Montesinos y bla, 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 y que él iba a dejar el gobierno y que iba a convocar elecciones, pero no sabía para cuándo. Y él no iba a participar. Bueno, la gente podía por lo menos saber quién. Casi 2 meses después, Fujimori va a terminar yéndose a una reunión de la APEC, de la Asia Pacífico, ya en Brunei, en Asia. Después de haber estado en la reunión, ya le dieron besito de pingüino, ya nariz con naricita, ya Fujimori se va a Japón, en Japón saca su Shinoseki, que era su partida de nacimiento, diciendo, yo nací en Japón, soy japonés. Y como no se puede deportar a japoneses hacia el Perú, entonces Fujimori estaba libre ahí. Fujimori renuncia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los congresistas fujimoristas y los tránsfugas renunciaron. Los vicepresidentes de Fujimori renunciaron, el gobierno está cayendo a pedazos. Fujimori renuncia por fax ante el Congreso le dijo, no aceptamos tu renuncia, tu cargo es irrenunciable. Así que no aceptamos tu renuncia, te votamos por incapacidad moral permanente, así lo votan a Fujimori. Entonces, el Congreso escogió un nuevo presidente del Congreso que va a ser Valentín Paniagua, y Valentín Paniagua, siendo presidente del Congreso y ante la ausencia del presidente de la República, pasa a ser presidente de la República en el llamado gobierno de la transición. Su gobierno dura un año, o menos, ya meses nada más termina durando, y se convoca elecciones donde Alejandro Toledo va a terminar siendo electo presidente de la República, ¿ya? No te olvides tú. Con Toledo venía una pregunta de examen de admisión el fin de semana, ¿ya? La pregunta de examen de admisión era la firma del TLC, del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que redujo los aranceles ya para el comercio internacional. Está bien, entonces ya tenemos clase. A ver, ¿qué más? Bueno, con eso hemos acabado la clase del día de hoy, muchachos. Y lo que vamos a hacer ahorita, ya en el tiempo que nos quede, es ver